Compañeros y compañeras, qué emoción realmente ver esta cancha repleta de trabajadores, de mujeres, de jóvenes. Gracias a todos por estar acá. Acaba de ocurrir un terremoto político en el corazón del capitalismo. Un millonario profundamente machista ganó haciendo demagogia, prometiendo empleo para conquistar el voto de la clase trabajadora blanca. Pero yo les quiero traer otra mirada sobre la otra candidata, Hillary Clinton, que también ganó haciendo demagogia para ganarse el voto de afrodescendientes, de inmigrantes y especialmente de las mujeres. Pero no pudo ocultar lo que es la candidata de las corporaciones, la candidata de Wall Street. Eso es Hillary Clinton, porque ellos representan el poder de los capitalistas y por eso dividen a los oprimidos. La única forma de unir lo que ellos dividen es enfrentando y derrotando ese poder. Esa es nuestra bandera, ese es nuestro horizonte. Ahora, compañeros, compañeras, hay otra novedad en el mundo y esta vez es buena. La fuerza de las mujeres, nuestra fuerza, irrumpe en forma imprevista, en forma explosiva en diversas partes del planeta. En Francia, en huelgas por la equiparación salarial con los varones. En Polonia, en huelgas y manifestaciones por el derecho al aborto. En Argentina, las impresionantes movilizaciones al grito de ni una menos, ¡viva nos queremos! Ese ejemplo, compañeras, se extendió por toda América Latina, por Chile, por México, por Bolivia, por Brasil. Y quiero destacar un hecho histórico en nuestro país, el paro del 19 de octubre, un paro surgido desde abajo por reivindicaciones propias de nosotras, las mujeres. Aquí, en este estadio de Atlanta, están muchos de esos compañeros y compañeras que pararon las grandes multinacionales, que pararon LAN, que pararon PepsiCo, que pararon las telefónicas. Un aplauso para ellos. Somos gente que está tipo presente, esto de Raúl Caneta y de Cultural, que están llenos de Y a todas las que estamos acá, quiero decirles que sabemos que el patriarcado, que el machismo acompañan como la sombra al cuerpo del capitalismo, pero nosotras no vamos a dejar ninguna demanda básica de las mujeres en manos de los políticos y las políticas burguesas que hacen demagogia con nuestros reclamos, porque luchamos con todas nuestras fuerzas por cada demanda de las mujeres, por elemental que sea, aún cuando solo implican la igualdad o la paridad ante la ley, porque cada pelea es un punto de apoyo para conquistar la igualdad real que solo vendrá